sale del polo positivo y se dirige hacia el polo negativo. El giro de la corriente es de sentido, en este caso, horario, y la intensidad de la corriente eléctrica, según condición de problema, dice que es 0,5 de ampere. Chicos, todo está comunicado en serie, ¿no? Él, a continuación de él, a continuación él, todo está conectado en serie. Y como todo está conectado en serie, van a tener la misma intensidad de corriente eléctrica. ¿Cómo se resuelve un circuito? Con el VIR que vimos la semana pasada. Voltaje es igual a la intensidad multiplicado por la resistencia. Voltaje igual a intensidad multiplicado por la resistencia. Reemplazo. El voltaje 30 volt va a ser igual a la intensidad 0,5 multiplicado por la resistencia 10, 30 y R sería en este caso la suma, ¿no? 10 más 30 más R, ¿no? Se la suma. 0,5 un medio, 60 es igual a 40 más R. Pasa a restar, el R va a ser igual a 20 ohmios, ¿no? Ahí está, nuestra resistencia es de 20 ohmios. ¿Está bien, chicos? ¿O ya fue la vida? Está bien, profesor. ¿Sí? Clave, letra E. Espero que hayan entendido, ¿está bien? Ojalá todo chévere, comiendo y mirando la clase, comiendo y mirando la clase. Aunque todavía estamos a las 2:38. ¿No? Todavía no están comiendo, ¿no? ¿O sí están comiendo? De mi parte no. Ah, ya. ¿Qué están comiendo por ahí, ah? Seco de alpaca. Estofado de llama. Están comiendo. Esa señorita. Está bien para un rintón, ¿ah? Están comiendo cuy, parte cola. No me gusta el cuy. ¿No te gusta el cuy? No, profesor. Dígame. No. Cuy. Cuy broster puede ser. No, yo no así, profesor. No me gusta. ¿No te gusta el cuy? Depende cómo lo cocinan, ¿eh? Más o menos, ¿sabes? Aunque muy chiquito, ¿no? Para estar ahí peñiscando de la carne, ¿no? El cuisito. Guinea pig se llama, creo, en inglés, ¿no? A ver, 12 volt, 3 volt, 1 ohmio, 16 ohmios y hallar el valor de la intensidad de la corriente eléctrica a través del circuito de la figura en ampere. Te piden la intensidad de la corriente eléctrica. La placa más grande es la positiva, la placa chiquita la negativa, grandota positiva, chiquita negativa. Y la intensidad de la corriente eléctrica sale de la pila de mayor voltaje. Entre 12 y 3 la que tiene más voltaje es el 12.
Sale del polo positivo y va hacia el polo negativo. Este es el giro de la corriente eléctrica. Y al toque le aplicamos el VIR. Nosotros sabemos que el voltaje es igual a la intensidad multiplicado por la resistencia. Voltaje igual a intensidad por resistencia. El voltaje va a ser así. Como la corriente está yendo de menos a más, si va de menos a más, se pone el signo del último, más 12. Más 12. Sigo la dirección de la corriente, de menos a más, más 12, va para arriba, va para arriba, va para arriba, de más a menos, siguiendo el signo de la dirección de la corriente, de más a menos, menos 3. Entonces sería más 12, menos 3, de menos a más, más 12, de más a menos, menos 3, es igual a la intensidad de la corriente eléctrica multiplicado por la resistencia. 12, 1 y 1, todo vale 18. Ahí está. Restas 9 es igual a la intensidad por 18. Novedades y la intensidad 1 y acá el 2 divide el 1, un medio 0,5 de amper, clave letra E. Hasta ahí, babies, ¿me entendieron? Sí, profesor. Dime. Porque hay que seguir el signo. Ojo que la corriente, cuando tengo dos fuentes, manda la pila de mayor voltaje. En cambio, cuando solamente es una fuente, ya no hay que hacer eso, pues, ¿no? Pero cuando son de 2 a más, ahí sí. Entre 12 y 3 manda la de mayor voltaje. Por eso que sale del polo positivo hacia el polo negativo. Y cuando va de menos a más, se pone el signo del último, más 12. De menos a más, más 12. Va para arriba y luego va de más a menos. Y como va de más a menos, se pone el signo del último. De menos a más, más 12. De más a menos, menos 3. Ahí está. Siempre el signo del último en la fuente. ¿Sí? ¿Queda o no queda? Sí. Vamos con la número 3. En la 3 dice lo siguiente. A ver, dijo el ciego. Oño. El de acá es 2. El de acá es 4. El de acá es 6. Y acá nada más. Después le coloco esto. Y acá es la grandota, la chiquita, 12 voltios. Tú sabes que la placa más grande es la positiva y la chiquita es la negativa. ¿De dónde? En el circuito mostrado determine la lectura del amperímetro, del voltímetro ideal. Te piden la lectura del voltímetro. El voltímetro está conectado entre este punto de arriba y este punto de abajo. Acá está el voltímetro. Él es el punto A y él es el punto B. El voltímetro entre A y B. Ahí está conectado el voltímetro. Ya, ahora, el voltímetro entre A y B. Y todo esto está conectado en serie. Y SOA tiene la misma corriente para todo el camino, la misma intensidad de corriente eléctrica. Porque todo está conectado en serie, va a tener la misma intensidad de corriente eléctrica. ¿De dónde? El voltaje es igual a la intensidad multiplicado por la resistencia.
como solamente hay una fuente, ya ni siquiera tengo que colocarle más o menos, ¿no? Al toque me doy cuenta que si es una fuente, le aplicas el vir de frente. Voltaje 12, de menos a más 12, pero si quieres ni le coloques. Igual porque solamente hay una fuente, ¿no? A la intensidad I multiplicado por la resistencia. Sería 6 y 6, 12 toda la resistencia, pues, ¿no? De donde la intensidad vale 1 amper. Ahí tengo la intensidad que es 1 amper. Y luego, como yo quiero lo que marca el voltímetro está conectado entre A y B. Acá está el voltímetro, ¿no? Que aparece en tu guía. El voltímetro está conectado acá. Ahí está el voltímetro. Y lo que marca el voltímetro es el voltaje entre A y B. Voltaje entre A y B es igual a la intensidad de corriente entre A y B multiplicado por la resistencia entre A y B. Voltaje igual a la intensidad multiplicado por la resistencia. Reemplazo. El voltaje, que es lo que va a marcar el voltímetro entre A y B, voltaje entre A y B es igual a la intensidad de corriente eléctrica. Voltaje entre A y B igual a la intensidad que pasa por A a B, y como todo está conectado en serie, la intensidad es 1 amper multiplicado por la resistencia. Entre A y B la resistencia vale 6. Voltaje entre A y B es igual a 6 volt. Ahí está la solución. ¿Ves? Facilito. ¿Está bien o ya fue la vida? ¿Está bien? Sí. A ver. Vamos al cuarto. Ay. Al cuarto problema. Ya. A ver. En el problema 4 dice, el amperímetro ideal marca 3 amper. El amperímetro está acá, ¿no? Este amperímetro ideal marca 3 amper. Lo que marca el amperímetro es la corriente que pasa por él. Y la corriente que pasa por él, según condición de problema, es 3 amper. Por acá está subiendo 3 amper. Eso es lo que marca el amperímetro. Y ya. ¿Qué más? Determine la FEN, la fuerza electromotriz de la fuente. Yo deseo averiguar cuánto es el voltaje de esta fuente. ¿Listo? ¿Qué hago? ¿Cómo lo resuelvo? Bueno, acá este punto le vamos a llamar punto X y este punto le vamos a llamar punto Y. Y de X a Y hay una corriente que es 3 amperes. Si acá es X, acá también va a ser X. Si acá es Y, acá también va a ser Y. De X a Y, de X a Y. Si acá es X, acá también va a ser X. Si acá es Y, acá también va a ser Y. La conexión es de X a Y, de X a Y, de X a Y. Esa es la conexión.
Ahora, cuando están conectados a los mismos puntos de X a Y, de X a Y, de X a Y, el voltaje es el mismo en todos ellos. Y el voltaje es intensidad por resistencia. El voltaje es 6 volt. El voltaje acá es intensidad por resistencia. Y si acá es 6 volt entre X y Y, acá también debe ser 6 volt. Entre X y Y, acá también debe ser 6 volt. El voltaje entre X y Y es el mismo. Ahora, para que el voltaje acá sea 6 volt, necesariamente la corriente que pasa por acá es 2 amperes. Para que el voltaje acá sea 6 volt, necesariamente la corriente que pasa por acá debe ser 6 amperes. 6 por 1, 6 volt. 2 con 3, 6 volt. 3 con 2, 6 volt. Los voltajes son iguales. Si por acá es 6 amperes, 3 amperes y 2 amperes, 2, 3 y 6, salió 11 amperes. 6, 3 y 2, 5 y 6, 11. O sea que acá es 11 amperes. Si ha salido 11 amperes, por acá 11 amperes. Y por acá también ha entrado 11 amperes. Corriente que entra igual a corriente que se divide igual a corriente que sale. Ya, ahora, chicos, por acá sucede lo siguiente. De estas tres resistencias que están conectadas, las tres, en paralelo, de estas tres en paralelo saldrá una sola resistencia. ¿Cuánto será? No sé, pues, ¿no? Ya después lo hago. Pero la cosa es que entre X, que es el punto de abajo, y Y, que es el punto de arriba, entre X y Y es 6 volt. Entre X y Y el voltaje es 6 volt. O sea que acá el voltaje es 6 volt. Luego acá está la resistencia de un ohmio. Y la fuente está por acá. Acá está la fuente de fuerza electromotriz, el épsilon. La corriente que está pasando por la resistencia de un ohmio es 11 amperes. Por acá es 11 amperes. Ahora, este es el polo positivo y él es el polo negativo. Y la corriente eléctrica sale del polo positivo hacia el polo negativo. O sea, 11 amperes es la corriente que circula por todo el circuito, ¿no? 11 amperes. Ya. Ahora, vamos a calcular el voltaje acá. El voltaje es intensidad por resistencia. El voltaje es intensidad 11 por resistencia 1. O sea que acá el voltaje es 11 volt. Ahí está. Este voltaje es 11 volt. Voltaje, intensidad por resistencia, todo esto es 11 volt. Entonces, esta fuente de fuerza electromotriz va a ser igual a los 11 volt que se consumen acá, más 6 volt entre X y Y, esto es 6 volt. 11 volt más 6 volt, 17 volt. El voltaje va a ser 17 volt. Ahí está la solución. ¿Está bien? ¿O ya fue la vida? ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Sí? ¿Algún detallito por ahí que deseen? Queda. Queda. Vamos con el problema número 5. Problemita número 5.
Dice así. En la 5. A ver, dijo el ciego. A ver, acá esta resistencia es de 4 ohmios. Esta resistencia también es de 4 ohmios. Luego por acá la fuente es de 12 volt. Ahí está, 12 volt es la fuente. Acá 16 volt. Esta fuente es de 16 volt. Y luego, por acá en el medio, hay una fuente de 4 volt. Hay varias fuentes, ¿ah? Acá nuevamente hay que aplicarle regla de signos. Ya. ¿Qué más? En el circuito mostrado, calcular la intensidad de corriente que pasa a través de la fuente de 4 volt. Te piden la intensidad de corriente que pasa por la fuente de 4 volt. Como te estaba comentando, hay que colocarle la polaridad porque hay que trabajar con signos, ¿no? La grande es la positiva, la chiquita la negativa, ¿no? Este es el giro de la corriente eléctrica. Muy bien, tenemos acá dos mallas. En esta primera malla manda la pila de mayor voltaje. Entre 12 y 4, la de mayor voltaje, la de 12. Sale del polo positivo y va hacia el polo negativo. Este es el giro de la corriente eléctrica. De donde aplicamos el Virgo, ¿no? Voltaje igual a la intensidad multiplicado por la resistencia. Voltaje. Entre ellos dos mandó la pila de mayor voltaje, que es la de 12, de menos a más 12, más 12, más 12, luego va para abajo, luego va a la derecha, y de menos a más 4, más 12 más 4, más 12 más 4, no hay más, eso va a ser igual a la intensidad I1 multiplicado por la resistencia. Y la resistencia es de 4, de donde la intensidad I1 va a ser 16 sobre 4, 4 amperes. Ya tengo ahí la corriente que es 4 amperes. Luego, el voltaje, ahora en la otra malla, de menos a más 16. Más 16. De menos a más 16, de más a menos 4, menos 4, pues sería acá, más 16 menos 4, no hay más, igual a la intensidad, y la corriente manda la pila de mayor voltaje, la 16, por eso que va del polo positivo hacia el polo negativo, la corriente 2, por eso que es de menos a más 16, y de más a menos 4. No hay más, igual a la intensidad I2 multiplicado por la resistencia. Y la resistencia es 4. De donde acá sería 12 entre 4, 3. La corriente 2 es igual a 3 amperes. Ya tengo ahí la corriente que es 3 amperes. Y luego de sacar la corriente, me doy cuenta que esta corriente 1 en la fuente de 4 volt, esta corriente 1 va hacia arriba y la corriente 2 en la fuente de 4 en la fuente va hacia abajo. Profe, pero si tienen la misma dirección antihorario, ¿no se suma? No. Lo que va a suceder es la dirección de la corriente que pasa por el dispositivo a medir. Acá quiero la corriente. Esta corriente 1 va hacia arriba, esta corriente 2 va hacia abajo. Si él va hacia arriba y si él va hacia abajo, están en direcciones contrarias. Y como están en direcciones contrarias, se debe restar.
Esta corriente va para arriba, esta corriente va hacia abajo y se resta, mayor menos menor. Y la corriente total, o mejor dicho, la corriente resultante, sería la resta de 4 y 3, que vale 1 ampere, ¿no? Esa es la corriente que está pasando por la fuente de 4 volts. Hasta ahí, chicos, ¿alguna duda, inquietud, preguntita? ¿Todo clarinete? ¿Ya? Sí. Sí. Fotito. A la pizarrita. Ya, listo. Entonces vamos bien, creo, ¿no? Hasta ahí, sobrado, puedes ir sumando puntos en el examen, ¿no? Hay temas que son importantes. Uno de esos temas importantes es el de acá, que no es tan complicado como tú estás viendo, ¿no? La cosa es hacerlo, ¿no? Y para hacerlo debes estar presente en clase, debes saber el tema y practicar unos cuantos ejercicios parecidos, ¿no? Y la haces, ¿no?
Y ya. Pasamos a la número 6. Problemita número 6. Dice aquí en el problema número 6. Dice, en el circuito la lectura del amperímetro ideal es 1 ampere. Lo que marca el amperímetro es la corriente que pasa por él. Y según condición de problema, lo que marca el amperímetro es 1 ampere. ¿Dónde está el amperímetro? El amperímetro se encuentra acá. Ahí está el amperímetro. Muy bien. Y lo que marca el amperímetro es 1 ampere. ¿De dónde? Oño, la cámara, oño. Ya listo. Ahora sí. Ya, como te estaba comentando, lo que marca el amperímetro es 1 ampere. Y L6 ohmios, además, acá es 3 ohmios. L es de 3 ohmios. Listo. ¿Qué más? Y acá está la fuente, ¿no? La fuente de fuerza electromotriz es de 3. No se conoce cuánto es la fuente. Te piden la lectura de la fuente, ¿no? ¿Cuánto será la lectura de la fuente? Y además nos piden también la lectura del voltímetro. Y el voltímetro es como si no estuviese el voltímetro. Eso lo voy a colocar después, porque si no te vas a marear. El voltímetro es como si no estuviese. En el circuito eléctrico, la lectura del amperímetro ideal es 1 ampere. Lo que marca el amperímetro es la corriente que pasa por él. Y esta corriente es 1 ampere. ¿Qué más? Determina la lectura del voltímetro. Lo que marca el voltímetro es el voltaje al cual está conectado. Y está conectado entre este punto de arriba y este punto de abajo. Entonces, lo que marca el voltímetro es el voltaje entre X y Y. Si acá es X, acá también va a ser X. Si acá es Y, acá también va a ser Y. Te piden el voltaje entre X y Y. Ya. Entonces, como por acá ha salido 1 ampere, por acá ha entrado, en este caso, la suma de corrientes de ellos dos debe ser igual a 1. Pero como son las mismas resistencias, acá va a ser 0,5 de ampere y acá va a ser 0,5 de ampere. 0,5 más 0,5 sale 1. 0,5 más 0,5 es 1. Y por acá también ha entrado 1 ampere. 1 ampere que entra y se divide en 0,5 y 0,5. Y por acá sale también 1 ampere. Corriente que entra igual a corriente que sale. Y pin, por acá 1 ampere. Ya listo. Ahora, ¿qué más? Me dicen, me datean, me chismean que el voltaje acá se puede calcular con el VIR. Al ojo, el voltaje acá es intensidad por resistencia. El voltaje es 0,5 con 6, 3 volts, pues, ¿no? El voltaje es intensidad por resistencia. Y si está conectado de X a Y, el voltaje se repite. De X a Y, el voltaje es 3. ¿Ya? Sale 3 al toque, la multiplicación de los dos sale 3 volts. Y ahora, acá unimos los puntos X y Y. Pero después o antes. Nada, la cosa es que el voltímetro está acá, pues, ¿no? El voltímetro está acá. Y este voltímetro lo que marca es el voltaje entre X y Y. Pero entre X y Y el voltaje es 3. Entre X y Y el voltaje es 3. Y luego hacemos una figura más chiquita, más bonita y más entendible.
solamente por didáctica, para que se pueda ver. Acá está el amperímetro y acá está la fuente de fuerza electromotriz. Por acá está la resistencia, que es de 3. Por aquí está el punto X y arriba el punto Y. Este es el punto X y él es el punto Y. Ya. Punto X, punto Y. Y entre X y Y hay una resistencia. Bueno, esta resistencia sale al ojo, pero al final ni siquiera es importante. ¿Por qué? Porque tengo el voltaje entre X y Y que vale 3 volt. El voltaje entre X y Y es 3 volt. Acá el voltaje es 3 volt. Pero como te digo, la resistencia sale 3 ohmios al ojo por si acaso, pero no interesa. Acá la corriente que pasa por la resistencia de 3 ohmios es 1 amper. Por acá pasa 1 amper. Y al ojo, el voltaje acá es intensidad por resistencia. Acá el voltaje es 3 volt, intensidad por resistencia. Este es el voltaje. Ya, ahora. ¿Qué más? Bueno, le aplicamos el VIR. Como yo quiero esta fuente de fuerza electromotriz, mira, la fuente de fuerza electromotriz es la suma de los voltajes que ha ido consumiendo los dispositivos. Acá ha consumido 3 volt y acá también ha consumido 3 volt. La fuerza electromotriz va a ser 6 volt. Lo que marca el voltímetro es el voltaje entre X y Y el voltaje entre X y Y es 3 volt. Y la fuerza electromotriz es 6 volt. 3 volt y 6 volt. Listo. Clave letra B. Clave letra B. Hasta ahí, chicos. ¿Alguna consulta? ¿Pregunta, duda, inquietud? Todo claro, profesor. Sí. Más claro que el adiós de su ex. Sí. Pi. Pero ya se acerca Halloween, para que lo pueda ver. Para que no le digan nada. Su día, ¿no? Ahí sale así todo chavado, ¿no? Su día. Salen los monstruitos. Sí. A ver. Vamos con el problemita número 7. Problemita número 7. Lento pero seguro, ¿ves? Estamos acabando ya. Acá hay una resistencia de 10 ohmios. Resistencia de 10 ohmios. Acá hay un resistor de 8 ohmios. Resistor de 8 ohmios. Acá hay una fuente de 20 volt. ¿Está? La fuente es de 20 volt. Acá hay una fuente de 6 volt. Fuente de 6 volt. Y acá está la otra fuente de 10 volt. ¿Está? Nuestra fuente de 10 volt. Listo. Ahora, determine la intensidad de corriente que pasa por la fuente de 10 volt. Este problema se parece, reciencito lo hemos hecho. Te pide la corriente que pasa por la resistencia por la fuente, de 10 volt. Nosotros sabemos que la placa grande es la positiva, la placa chiquita es la negativa, grandota positiva, chiquita negativa, grandota positiva, chiquita negativa. Ahora, la corriente eléctrica va del polo de mayor voltaje hacia el de menor voltaje. Este es el giro de la corriente eléctrica en la primera malla. Y acá en la segunda malla sale del polo positivo y va al polo negativo. Corriente en mi segunda malla.
del positivo hacia el negativo. Y aplico el VIR. Nosotros sabemos que el voltaje es igual a la intensidad multiplicado por la resistencia. Voltaje igual a intensidad por resistencia. Reemplazo el voltaje acá de menos a más 20. Más 20. Sigo, más 20 porque va de menos a más y luego va la corriente hacia arriba. Siguiendo la dirección de la corriente pasa de menos a más 10. Más 20 más 10 es igual a la intensidad I1 multiplicado por la resistencia. 10 nada más acá, de donde 30 entre 10, 3. Corriente 1 es igual a 3 amperes. Ya tengo mi corriente 1 que es 3 amperes. Y luego por acá vamos con la otra corriente. Acá de menos a más 10. Más 10. Más 10. Y luego va de menos a más 6. Más 6. Más 10 más 6 es igual a la intensidad I2 multiplicado por la resistencia, que sería 8 nada más acá. 16 entre 8, 2. La corriente 2 va a ser igual a 2 amperes. Como te piden la corriente que pasa por la fuente de 10 volt, esa corriente sería, la corriente acá va para arriba y esta corriente también. Las dos van hacia arriba, porque te piden en la fuente, como esta corriente va hacia arriba y la otra va hacia arriba, las dos se deberían sumar. Y si las dos se suman, la corriente total, la corriente resultante, va a ser igual a 5 amperes. Ahí está. Esta corriente resultante es igual a 5 amperes. Nada más. Se acabó. Facilito. ¿Está bien o no está bien? Está bien, profesor. ¿Ves? Fácil. Solo lo hacen en el examen, chicos, con este tema. A ver, dijo el ciego. Vamos con la número 8. A ver, acá hay resistor, acá hay otro resistor, acá hay otro resistor y acá hay otro resistor. Cada uno de estos resistores es de 10, ¿no? 10 ohmios, 10 ohmios, 10 ohmios, 10 ohmios. Ahí está. Cada uno de esos resistores vale 10. Y te dicen determinar la lectura del amperímetro. Lo que marca el amperímetro es la corriente que pasa por acá. Ahí está el amperímetro. Además, acá hay una fuente. Y esta fuente es de 5 volts, ¿no? Ahí está nuestra fuente, que sería 5 volts. La fuente de fuerza electromotriz. Ya, listo. Polo positivo, polo negativo. Al toque, nos damos cuenta de que estas dos resistencias están conectadas en serie. Ellas dos están conectadas en serie. Y como están conectadas en serie, hay que sumar nada más. Siempre y cuando estén en serie se suma y sería 20 ohmios la resistencia equivalente. Ahora, acá
Estas dos resistencias están conectadas en paralelo. Y como ellas dos están conectadas en paralelo, la resistencia equivalente va a ser el producto entre la suma 10 más 10, 100. Entre la suma de 10 más 10, que sería 20, sale 5. O si no, más sencillo, la resistencia que se repite, que es 10 entre la cantidad de veces que aparece. Y 10 sobre 2 me sale 5. Ya. ¿De dónde? Otro dibujito. Acá está la resistencia entre ellos dos, que es 5 ohmios. Y luego, por arriba, hay una resistencia que es de 20 ohmios. Ahí está la resistencia que es de 20. Muy bien. Y por acá se encuentra la fuente, que vale 5 volt. Acá está la fuente de 5 volt. Polo positivo el de acá, polo negativo el de acá. Y la corriente eléctrica va de el polo positivo hacia el polo negativo. O sea que la corriente eléctrica va aquí. Ahí está. Este es el giro de la corriente, ¿no? Que es lo que nos pide la lectura del amperímetro. Acá. Hay que hacer la resistencia equivalente de estos dos previamente. Y la resistencia equivalente de ellos dos va a ser igual al producto 20 por 5 entre 20 más 5. Ahí está. 20 por 5, 100. 20 más 5, 25. 100 entre 25, 4 ohmios. Listo. Ahí está. 4 ohmios. ¿De dónde? Al toque nomás, voltaje igual a la intensidad por la resistencia. Voltaje igual intensidad por resistencia. El voltaje, 5 volt, va a ser igual a la intensidad I multiplicado por la resistencia. Y la resistencia va a ser 4. La intensidad va a ser igual a 5 cuartos, 1,25 de amper. Ahí está la solución. Facilito. ¿Está bien? ¿O ya fue la vida? Está bien. Ya. Pasamos a la número 9, que es solamente teoría. Teoría fácil, ¿ah? Dice, en una instalación típica, la compañía eléctrica distribuye la electricidad a hogares individuales con un par de alambres o líneas de transmisión. Entonces, en una instalación eléctrica doméstica, los tomacorrientes deben ser conectados los corrientes son conectados en paralelo, porque si uno deja de funcionar, los demás funcionan. Este tomacorriente está ahí para el momento en que sea utilizado, ¿no? El ventilador está en el momento en que sea prendido. Las luces, ¿no? En el momento que la queramos, ¿no? Pero están conectados en paralelo porque si uno de ellos deja de funcionar, los demás pueden seguir funcionando normalmente. En cambio, cuando están en serie, si uno deja de funcionar, el otro ya no puede funcionar porque no hay conexión. En los hogares, las instalaciones están conectadas en paralelo. Los tomacorrientes deben ser conectados en paralelo a las líneas para que la misma intensidad de corriente eléctrica circule por todos los electrodomésticos conectados a esta instalación. Clave letra A. Clave letra A. Teoría nada más. Vamos a la número 10. Problemita 10. En la 10 dice lo siguiente. A ver, la fuerza electromotriz en una batería es el voltaje máximo posible que se puede suministrar entre sus terminales.
Si una batería tiene una FEN de 12 volt, a ver, la batería tiene una fuerza electromotriz de 12 volt. ¿Dónde está la batería? Aquí está la batería. Pero esta batería es una batería real. ¿Por qué? Porque no es ideal como en los otros casos. En los otros casos yo lo he trabajado fácilmente, no existe ninguna algo adicional que se pueda hacer, utilizar o adicionar, ¿no? En cambio acá en la 10 sí, dice que la fuente es de 12 volt, la fuerza electromotriz es de 12 volt, además me dicen que tiene una resistencia interna de 0,05. La resistencia interna acá, esta resistencia interna, R va a ser igual a 0,05 ohmios. Esa es la resistencia interna. ¿Cuál es el voltaje terminal de la batería? Si sus terminales están conectados a una resistencia de 3 amperes, de 3 ohmios, ¿no? Se está alimentando a una resistencia de 3 ohmios, ¿no? Ahí está, la resistencia a alimentar es de 3 ohmios. Ahora, este es el punto A y él es el punto B, que son los terminales de la batería real. Quiero la diferencia potencial en esta batería real, pero el punto A se traslada acá. Él es el punto A y el punto B se traslada acá. Como yo deseo la diferencia potencial entre A y B, esa diferencia potencial entre A y B lo hago acá, nada más sencillo que hacerlo acá porque hay resistencia. Acá está libre, en cambio acá hay 2. Acá está más fácil. ¿De dónde? Él es el polo positivo y él es el polo negativo, y la corriente eléctrica sale del positivo y va hacia el negativo. Este es el giro de la corriente eléctrica, y como están conectados en serie, voltaje igual a la intensidad multiplicado por la resistencia. Ahí está el famosísimo VIR. Voltaje, el voltaje de alimentación es 12. Eso va a ser igual a la intensidad multiplicado por la resistencia, y ellas dos están conectadas en serie, todo el camino está en serie. 3 más 0,05 sería 3,05. La intensidad va a ser igual a 12 entre 3,05 de ampere. Pero yo no quiero la intensidad, sino quiero el voltaje que suministra la batería, y el voltaje que suministra la batería es entre A y B, y entre A y B el voltaje lo saco con el VIR. Voltaje es igual a la intensidad multiplicado por la resistencia. ¿Está? Voltaje, el voltaje entre A y B, el voltaje 12 volt. No, el voltaje entre A y B es lo que vamos a encontrar. Voltaje entre A y B, voltaje entre A y B es igual a la intensidad, que es 12 entre 3,05 multiplicado por la resistencia. Entre A y B la resistencia es 3. 3,05 le divide al 3, sale menos que 1. Menos que 1 por 12, menos que 12. Y menos que 12 va a ser igual a 11,8. 11,8 de volt. Ahí está la solución. Se acabó. Muerto el pollo. ¿Está bien? ¿Está bien, babies? Sí. 11. Problemita número 11. Ya, a ver. En la 11, ¿cómo se hace? ¿Cómo es la nuez? Un calentador eléctrico de agua.
a condiciones normales consume 2200 watts conectado a una fuente de 220 volt. Ya, muchachos. Nosotros sabemos que la potencia es igual a el voltaje al cuadrado sobre la resistencia. Esa es la potencia. Y como me están dando la potencia del calentador eléctrico, esa potencia es de 2200. 2200 es igual a el voltaje al cuadrado, y el voltaje es, en este caso, 220, ¿no? El voltaje es 220. 220, el voltaje está elevado al cuadrado sobre la resistencia del calentador. Y la resistencia del calentador va a ser 220 por 220, 2200 igual a 220 por 220 sobre R. Un 0 con un 0 se va, 220 se va, el R vale 22. El R es igual a 22 ohmios. Ya tengo la resistencia, que es 22 ohmios. Ya. Ahora, me dicen que si se conecta por intermedio de cables delgados de cobre de 1,7 por 10 a la menos 7 de metro cuadrado y de sección, de metro cuadrado de sección transversal, a un toma corriente también de 220 volt que está a una distancia de 90 metros del calentador, ¿cuál es la potencia de consumo del calentador en estas condiciones? Ya. Nosotros sabemos lo siguiente. Nosotros sabemos que la resistencia que tendrá ese alambre es igual a la resistividad longitud sobre área. Esa es la resistencia que va a tener el alambre. La resistencia que tiene el alambre va a ser igual a la resistividad. Te dan como dato 1,7 con 10 a la menos 8. 1,7 con 10 a la menos 8 es la resistividad. La longitud es 90 metros y su área en la sección transversal, su área desde 1,7 con 10 a la menos 7. 1,7 con 10 a la menos 7. Esa es su área de metro cuadrado. De donde 1,7 se va con 1,7, 10 a la menos 7 se va con un 10 a la menos 7 y queda 10 a la menos 1 que con este 10 se va. Y la resistencia va a ser igual a 9 ohmios. Ahora, el calentador eléctrico que tiene como resistencia 22 ohmios. ¿Dónde está el calentador eléctrico? El calentador eléctrico está acá. Él es el calentador y ese calentador tiene como resistencia 22 ohmios. Dice que es conectado por cables. ¿Cuántos cables son? Obviamente 2, si se quiere hacer la conexión de este calentador a una fuente de fuerza electromotriz. Y esta fuente de fuerza electromotriz, según dato de problema, dice que también es 220 volt. El voltaje 220 de volt. Pero hay dos resistencias que son de los alambres, que se conecta el calentador a esta fuente por medio de 1 y 2 alambres. Pero cada uno de estos alambres tiene resistencia de 9 ohmios. Acá la resistencia es 9, acá la resistencia es 9. Hay que averiguar la corriente que fluye por el circuito. Y la corriente que fluye por el circuito lo saco con el VIR. Voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. El voltaje de alimentación
V de 220 volt va a ser igual a la intensidad I multiplicado por la resistencia, que sería 18 más 22, 40. Se va. Y quedaría que la intensidad va a ser igual a 11 medios de ampere. Esa es la intensidad. 11 medios de ampere. Yo lo que deseo es la potencia consumida en el calentador. Recordar que la potencia es igual a la intensidad al cuadrado multiplicado por la resistencia. Potencia igual a intensidad al cuadrado por resistencia. Reemplazo la potencia de que va a consumir el calentador es la intensidad 11 medios al cuadrado por la resistencia a la cual se le hace el cálculo de disipación de energía, que es la resistencia de 22. Acá sería 22. La potencia va a ser igual a 665,5 de, en este caso, watts. Ahí está la solución. ¿Ya ves? Un problema ya de área A, ¿no? Un problema de medicina, ¿no? Así viene en medicina. En cambio, para ustedes no les viene tan complicado, ¿no? La cosa es que lo hagan, chicos, ¿no? Pero este ya es un problema un poco más feíto, ¿no? ¿Está bien? Dime. ¿Por qué solo la resistencia de los que están viviendo las dos pasadas? Porque el calentador es el de acá. Y como él es el calentador, hay que hacer el cálculo de la potencia en él. Nada más. Estos son los alambres que sirven para cerrar el circuito. Pero te piden la potencia en el calentador. ¿Sí? ¿Qué es el de acá? Okidoki. Y la última. Para que se vayan a comer su ceviche. Se está enfriando. Ay, ceviche se enfría. Ceviche de pollo, pues, ¿no? Se enfría. Claro, pues ceviche de pollo, pues, ¿sí o no? Ceviche de pato se enfría, ¿sí o no? Claro, estoy pensando, ¿eh? Caliente todavía, pues. Claro, quiere calientito el ceviche, ¿no? Así como el aguadito el aguadito puede estar seco, ¿no? Claro, o el seco puede estar mojado, ¿no? Se mojó el seco, ¿no? Bueno, ya, juego continuo, ¿eh? Porque, mejor ya, no más, ya no te voy a casa, estoy loco ya. Quizás el arroz con pollo le sale aguadito. Sí, pero- Hacen arroz con pollo y sale aguadito, dice el tutor. El aguadito. Ya, a ver. Bueno, antes que me boten del salón, mejor continúo con los problemas, ¿no? Soy pésimo contando chistes. A ver. Acá hay 4 resistencias. Una resistencia es de 1,25, que es la de acá, ¿no? Esta resistencia es de 1,25 de ohmios. Ahí está la resistencia. Luego por acá hay una resistencia R2 de 1 ohmio. Esta resistencia es de 1 ohmio. Ahí está. Luego por acá hay otra resistencia de R3 igual a 3 ohmios, que es la de acá, esta resistencia de 3 ohmios. Y finalmente hay una resistencia de 7 ohmios, que es el R4, que está acá. Esta resistencia es de 7 ohmios. Muy bien, hay que reducir el circuito. Entonces, como hay que reducir el circuito, hay que trabajar en base a puntos. L es el punto A y L es el punto B. El punto A no puede avanzar, el punto B puede bajar acá. Ahí está el punto B. El punto B puede bajar porque no existe oposición al paso. Pero el punto B no puede subir. Este punto va a ser el punto C. Ahí está. ¿De dónde? Las conexiones a los terminales son... Los terminales eran los puntos A y B.
Este punto A está acá, este punto B está acá y el punto C está por acá, este es el punto C. La conexión va a ser así. De A a C 1,25. Entonces todo acá es 1,25 de ohmio. De C a B 3 ohmios. Acá está el 3 ohmios. Él ya no está, él tampoco. De C a B 1. De C a B hay un 1. Un ohmio. Y finalmente de A a B 7 ohmios. De A a B es 7 ohmios, ¿sí? Ahí está. Hacemos el resistor equivalente entre ellos dos. Y ellos dos están conectados en paralelo. Y como están conectados en paralelo, producto 3 por 1 entre la suma 3 más 1. Ahí está. Y sería 3 cuartos. 3 cuartos es 0,75, ¿no? De por acá va a estar el 1,25 de ohmio y por acá el 3 cuartos 0,75 de ohmio. Pero acuérdate que acá abajo hay otra que está esperando, que es de 7 ohmios. Muy bien. Listo. Ya, ahora, ¿qué se hace? Entre ellos dos se deben sumar. Y la suma de ellos dos me da 2 ohmios. Y luego el 2 con el 7 quedan en paralelo. La resistencia equivalente va a ser igual al producto de 2 con el 7, 2 con 7, entre la suma 2 más 7. Y va a ser 14 novenos de ohmio. Ya tengo ahí la resistencia equivalente, 14 novenos de ohmio. Te piden lo que marca el amperímetro. Ya, lo que marca el amperímetro es la corriente que pasa por él. Y la corriente que pasa por él lo voy a sacar con el BIR. La fuente de alimentación, en este caso, acá la fuente de alimentación es de 2,8 de volt. Esta fuerza electromotriz es 2,8 de volt. Ahí está. Luego por aquí se encuentra el amperímetro. Ahí está el amperímetro. Muy bien. Y luego la resistencia equivalente está por acá. Y esta resistencia equivalente es 14 novenos, ¿no? La resistencia equivalente es 14 novenos. El voltaje da una corriente para que circule por él. Y todo está conectado en serie. Hay que averiguar cuánto es dicha corriente. Al toque, voltaje es igual a la intensidad multiplicado por la resistencia. Voltaje, en este caso, va a ser 2,8, es igual a la intensidad por la resistencia, que es 14 novenos. 14 novenos. El 2,8, 28 sobre 10. 14, 14, 2, 2 y 9, 18. 18 entre 10, 1,8 de amper. Ahí está la solución. ¿Está bien o no está bien? ¿Tú qué dices? ¿Queda o no queda? Queda. Chévere. Chicos, por si acaso estoy comenzando el módulo 3 de mi ciclo virtual el día domingo. Son 4 horas los domingos y los sábados, pero comienzo el domingo. Vamos desde estática, ¿no? Fuerzas, sus aplicaciones, estática 1, estática 2, dinámica rectilínea circunferencial, rozamiento por deslizamiento, trabajo mecánico, potencia mecánica, eficiencia mecánica, energía, forma de energía, teorema de trabajo de energía, cantidad de movimiento, choques y gravitación universal. Por si acaso comenzamos el domingo, ¿ya? Aquellos que están interesados
pueden mandar un mensajito para mayores informes. ¿Ya? Ah, ya. Mejor le doy el